Hola a todos. Esta vez me gustaría tocar un tema que toca Henry Hazlitt en este clásico de la economía que se llama Economics in One Lesson. Básicamente, algo que toca este economista, o bueno, que tocó cuando escribió ese libro a mediados del siglo pasado, es que normalmente los errores económicos o los errores en pensamiento económico surgen como resultado de anteponer el presente al futuro o como resultado de favorecer a unos cuantos grupos, perjudicando a la sociedad en general. Normalmente ese tipo de errores en la forma de pensar, es la forma de regular o en la forma de pensar sobre la economía, surgen cuando se busca que el mercado sea regulado por el gobierno. Ahora, mucha gente cree que cuando se permite que el mercado actúe por cuenta propia, se autorregule, como se dice, que el libre mercado se deje suelto, que el gobierno no intervenga en la economía, etcétera, mucha gente, la mayoría de las personas, me atrevería a decir, la vasta mayoría, creen que esto resulta en que la sociedad en general pierda a cambio de que solo unos cuantos poderosos conectados se vuelvan ricos. Todos perdemos a nivel sociedad si es que dejamos que las grandes corporaciones hagan lo suyo, ¿no? Es como el pensamiento popular. Está limitado ese pensamiento a países, por ejemplo, latinoamericanos. Es algo que vemos que pasa también en pues, Europa, Estados Unidos. Cada vez más gente cree esta falacia económica. Pero ¿por qué me atrevo a decir que es una falacia económica? Por algo muy simple. La realidad es que la economía es un sistema, especialmente cuando se permite que exista libertad en la economía, libertad de comerciar, libertad en general, o sea, ausencia de regulación gubernamental me refiero, la economía se convierte en un sistema antifrágil. Un sistema antifrágil es algo que, bueno, es un concepto que acuñó Nassim Nicolás Taleb, quien fue un trader en su momento, es filósofo, economista, etcétera. Un sinfín de credenciales tiene este autor. Y básicamente la antifragilidad es este concepto o esta propiedad que tienen los sistemas o los organismos de beneficiarse de frente al desorden. La fragilidad pues se entiende como aquello que es frágil, ¿no? Aquello que se ve perjudicado cuando se le presenta estrés o desorden. Por ejemplo, un vidrio, ¿no? Se estresa, se rompe. Aquello que es robusto es aquello que simplemente resiste este desorden. Por ejemplo, se te cae algo robusto, no se va a romper. Un celular bien hecho, por ejemplo, es algo robusto, ¿no? Se te cae, no se rompe, nada más, resiste el estrés. Y lo opuesto a la fragilidad es la antifragilidad, de acuerdo con este autor, ¿no? Donde las cosas ganan, se benefician del desorden, ¿no? De desorden, del estrés, como cuando, por ejemplo, un atleta se somete a un entrenamiento arduo, se presenta estrés, estrés, pues, en grandes medidas. Sin embargo, este estrés permite que este atleta se vuelva más fuerte, más rápido, más capaz, etcétera, ¿no? Esa es la propiedad de la antifragilidad, ¿no? Ahora, la economía es un organismo antifrágil en tanto se permita que exista libertad por algo muy simple. Reitero, o sea, la idea contraria a lo que tienen a lo que tienen la mayoría de las personas en la cabeza. No, en la economía de libre mercado no ganan unos cuantos a cambio de que la sociedad pierda, sino lo contrario, la sociedad gana a cambio de que unos cuantos pierdan. Mucha gente tiende a pensar que esto no es cierto porque se pone a pensar en la existencia de empresas grandes como resultado de la competencia en el libre mercado, monopolios, etcétera. Sin embargo, pues varios autores ya han refutado la idea de que en un libre mercado los monopolios puedan permanecer durante mucho tiempo. Por ejemplo, es algo que tocan el economista John R. Lott en su libro Freedonomics y Thomas Sowell en su clásico Basic Economics, donde básicamente la idea principal es esta. Un monopolio es una firma que tiene pues mucho poder de mercado, ¿no? Normalmente puede cargar por sus productos más de lo que podría cargar una firma en un mercado competitivo. Sin embargo, este potencial de ganancias se llaman ganancias económicas. Normalmente en una economía se considera que la vasta mayoría de las firmas o de las industrias van a encontrarse en una especie de equilibrio en la cual pues básicamente el nivel de beneficios o la tasa de rendimientos que van a mostrar va a ser pues prácticamente idéntica. Van a haber beneficios contables, pero no beneficios económicos. Beneficios económicos son aquellos que aparte del beneficio contable consideran también los costos de oportunidad. Ahora, normalmente una empresa que está en una posición de monopolio pues tiene la oportunidad de tener beneficios por encima de los beneficios contables, tiene la oportunidad de tener beneficios económicos, ¿no?
Sin embargo, en un libre mercado, contrario a lo que la mayoría de la gente cree, en un libre mercado, un monopolio no puede permanecer vivo durante mucho tiempo, porque este potencial de ganancias inevitablemente va a atraer a muchas otras firmas. No necesariamente con el mismo tipo de productos, sino, por ejemplo, con la creación de productos sustitutos. Al final del día, lo que nosotros tenemos son alguna necesidad o algún deseo que queremos cubrir. El producto como tal que adquiramos no es lo importante. Lo que nos importa a nosotros como consumidores es satisfacer esta necesidad. Entonces, por ejemplo, podemos pensarlo con alguna farmacéutica que tiene una patente para alguna enfermedad específica, ¿no? No pueden producirse ese mismo compuesto, nada más esta firma farmacéutica puede producir un determinado compuesto y esto le otorga un monopolio. Es el único ofertante de este específico compuesto farmacéutico para tratar esta enfermedad X. Pero mientras las demás farmacéuticas no pueden vender ese exacto compuesto, lo que sí pueden hacer es seguir dedicando dinero, por ejemplo, a ese tema de la investigación, desarrollo, etcétera, para poder crear un compuesto tal vez diferente que pueda tratar esta enfermedad de mejor forma, etcétera. O sea, el potencial de competencia existe, a pesar de que de que existe un monopolio, se genera una barrera natural, es un monopolio natural en estos casos, ¿no? Entonces, eso pasa en cualquier industria en la que tú voltees a ver, aunque exista alguna barrera, ya sea alguna patente, barreras de entrada, por ejemplo, como los costos de las economías a escala, eso, por ejemplo, las automotrices, por ejemplo, ¿no? Si solamente una firma tuviera la oportunidad de o tuviera la oportunidad de construir una fábrica muy grande, ¿no? Por el costo y competidores pequeños no pudieran entrar a esta industria porque el costo de crear una fábrica y poder competir con el proveedor existente es demasiado alto, se genera una barrera de costos, una barrera natural, ¿no? Que permite la existencia de este monopolio. Sin embargo, como este monopolio va a estar ganando dinero, más dinero que el que las demás firmas ganan en las demás industrias, eventualmente las firmas que en el presente no pueden competir, no pueden entrar a esta industria, pueden aliarse, pueden dedicarse al desarrollo de algún sustituto. Eventualmente van a hacer algo para tratar de competir, para poder capturar parte de este mercado que está produciendo ganancias inusuales, porque se tiene que ver con la idea de los incentivos. O sea, simple y sencillamente, si sabemos que cierta actividad paga más, pues vamos, la gente fluye hacia esa actividad. Pasa en cualquier lado. Cuando te enteras que en cierto trabajo están pagando más, es muy probable que sientas el incentivo, el deseo de adquirir habilidades que te permitan migrar a este empleo para poder cobrar más, algo que vemos todo el tiempo. Entonces, reitero, en un libre mercado ausente la regulación gubernamental, los monopolios naturales no duran mucho tiempo, porque, reitero, eventualmente los incentivos de las firmas, de las firmas competidoras, los mueven a producir algo que permita competir y que le quite el poder de monopolio al monopolio existente. Esto se presenta en prácticamente cualquier industria. Donde existe ganancia inusual, las demás firmas observan y dicen, bueno, o sea, ¿para qué me dedico a hacer lo que estoy haciendo ahorita? Si migro mi capacidad productiva a esta industria, puedo ganar mucho más dinero, ¿no? Entonces, simplemente lo voy a hacer. Es algo, pues, muy simple, ¿no? Pues, es algo que todos hacemos todo el tiempo. Thomas Sowell, precisamente en Basic Economics, nos dice que solamente la regulación gubernamental es lo que pudiera impedir que llegaran nuevos competidores. También es algo que trata Deirdre McCloskey en su libro Why Liberalism Works. Es un excelente libro también sobre cómo es que la libre competencia precisamente produce, contrario a la creencia popular, más igualdad, y este es un principio microeconómico, los principios justamente microeconómicos son los más robustos que existen en la ciencia económica. Sea donde sea, esta dinámica se va a presentar y lo puedes ver en tu colonia, tu ciudad, tu país, donde sea. Siempre pasa lo mismo. Ahora, esta dinámica que de competencia, etcétera, que reitero que en tanto se permite que exista un libre mercado, permite que lleguen nuevos competidores a, a inundar el mercado de lo que tú quieras, siempre y cuando existe el potencial de ganancia, o sea, siempre y cuando existan compradores, gente que quiera beneficiarse o que quiera cubrir sus necesidades adquiriendo esa clase de productos, se presenta, bueno, esta dinámica, ¿no? Ahora, esa dinámica resulta en que la sociedad gane, los compradores ganemos, pero desafortunadamente resulta en que pues va a haber quiebras empresariales, ¿no? Eventualmente, después de que
tú te encuentras con un nicho de mercado muy redituable, ¿no? Eventualmente las demás firmas se dan cuenta o alguno que otro competidor se da cuenta, entra a ese mercado, empieza a producir algo similar a lo que tú ofreces y te quita clientes, ¿no? Y después entran más competidores y más competidores y más competidores. Eventualmente lo que pasa es que pues algunas firmas simplemente ya no van a poder competir, ya no van a tener la capacidad de hacerlo de forma efectiva y pues van a quebrar, ¿no? Entonces, en estos casos, la competencia nos permite beneficiarnos a nosotros de mejores productos, de precios más bajos, etcétera, pero quienes son sacrificados en este evento, pues son los las firmas, los emprendedores, ¿no? Los empleados de estas firmas, ¿no? Ahora, reitero, la economía es un sistema antifrágil en donde desafortunadamente unos cuantos pierden a costa de que la sociedad gane solamente en tanto se permita que exista libertad de comercio. Y reitero, sé que esto es totalmente lo contrario a lo que la mayoría de la gente cree, pero si te detienes a pensarlo un poquito y dejas de lado estos sesgos que básicamente se te inculcan desde que pones un pie en la escuela, en cualquier nivel, me he dado cuenta que pues casi toda la gente cree pues en ese tipo de ideas como de intervencionismo gubernamental, donde si no existe una intervención del gobierno, las empresas se van a aprovechar de nosotros. Y reitero, la realidad es que eso no es cierto. Lo que sí consigue la intervención del gobierno es lo contrario, que tú tengas, por ejemplo, un negocio y tu amigo es un legislador, un gobernador, lo que tú quieras, y tú no quieres precisamente someterte a la competencia económica. Entonces lo que consigues es que tu amigo político regule el mercado en el que tú te encuentras para evitar la entrada o dificultar la entrada a potenciales competidores. Y así tú puedas mantener cierto poder monopólico, oligopólico, por ejemplo, con tal de, como resultado de la no existencia de competencia, ¿no? Es lo que sí pasa. Y justamente la creencia popular es lo contrario, ¿no? La sabiduría popular nos decía lo contrario. Libre mercado igual a poder empresarial de unos cuantos y la sociedad pierde, ¿no? Y intervención gubernamental corrige todo este desequilibrio de poder y gana la sociedad, ¿no? Cuando la realidad es lo contrario. Libre mercado implica que las empresas estén peleando constantemente, compitiendo entre ellas para ver quién produce el mejor producto al menor precio para captar más clientes y ganamos nosotros mientras las firmas pierden, mientras las firmas se sacrifican en este proceso de la competencia, ¿no? Unos pocos pierden y la sociedad gana. Y la intervención gubernamental, más bien, resulta en que todos perdamos, la sociedad pierda para que los políticos puedan favorecer a sus amigos empresarios. Sí, y reitero, es algo que para muchos es una idea inaceptable, pero reitero, si te separas un poquito de esos sesgos que se te han inculcado desde en tu casa, en la escuela, etcétera, si se piensa y se considera la evidencia, es evidente que esa es la dinámica en cuestión. Y reitero, es algo que tocaba Henry Hazlitt desde hace mucho tiempo. De hecho, esta idea también, pues, Henry Hazlitt, en su libro de Economics in One Lesson, fue inspirado por el ensayo de Frédéric Bastiat, un economista de los 1800, con su ensayo de lo que se ve y lo que no se ve, precisamente el título que lleva esta serie de videos, ¿no? Porque precisamente son cosas que no son evidentes, son cosas que a veces uno no considera. Ahora, justamente tocando el tema de Frédéric Bastiat tenía otro ensayo en el que hacía mofa de cómo es que los productores siempre buscan precisamente aliarse con el gobierno para evitarse la competencia. En este ensayo, por ejemplo, este de Frédéric Bastiat se burla de que, reitero, este economista vivió en los 1800 en Francia. Entonces, él se burlaba de los fabricadores de velas, ¿no? Y él decía que los fabricadores de velas eran capaces de llegar a la ridiculez de pedirle al gobierno que regulara en contra del sol, de la luz solar, con tal de que los productores de velas pudieran vender más velas, ¿no? Entonces, esa es la idea precisamente que quiero transmitir en esta ocasión. Todo lo contrario a la creencia popular, la economía dejada siendo libre, pues, nos beneficia a todos porque permite que las empresas peleen, que los organismos sacrificados para que la sociedad gane sean los emprendedores. Estas personas pues pierden, ¿no? O sea, precisamente una propiedad de la antifragilidad, especialmente en organismos vivos, como toca Nassim Nicolás Taleb, es que pues algunas partes de este organismo se van a sacrificar para que el todo sobrevive y se vuelva más fuerte. Un ejemplo claro es la regeneración celular, ¿no? Por ejemplo, cuando te quemas y se mueren las células de la piel, etcétera, ¿no?
o te cortas una cicatriz y ese tejido termina siendo un poquito más fuerte, etcétera, ¿no? Son ejemplos que dicen así Nicolás Taleb. Y así es la economía, en tanto se deje que ésta sea libre. Si preferimos que el Estado intervenga, pasa lo contrario. Los amigos de los políticos terminan beneficiados con contratos, con regulación que impide, por ejemplo, la libre competencia y vuelve más poderosos a los amigos de quienes gobiernan, o, por ejemplo, con la desviación de recursos, contratos gubernamentales que, reitero, nos perjudican a todos, ¿no? Entonces, esa es la idea que quiero transmitir en esta ocasión. Algo con lo que debemos de ser pues, bastante cuidadosos al pensar por quién votamos o qué tipo de ideas económicas compramos de quienes gobiernan y se postulan para gobernar.